Luz, color, perspectiva y tridimensionalidad. Así es la imagen que percibe el visitante cuando se abren las puertas de la sala capitular de la Catedral Primada, el alma de la Dives toledana. Juan de Borgoña aceptó el encargo del cardenal Cisneros de pintar la nueva sala capitular de la Catedral de Toledo. Corría el año 1501 cuando el cardenal Cisneros dispuso la construcción de una nueva sala capitular, tras acordar con el Cabildo que la anterior sala capitular iba a ser la que actualmente conocemos como Capilla Mozárabe o del Corpus Christi. Cisneros eligió el lugar en la girola, en su eje sureste, más allá de la correspondiente capilla semicircular de su corona, dedicada a Santa Isabel de Hungría, ahora convertida en la antesala de la capitular entre las capillas de San Nicolás y San Gil. Una vez elegido el lugar, comienza la intensa labor de búsqueda de los mejores artistas y artesanos para elaborar este fantástico conjunto compuesto de dos salas, que por su arquitectura y su decoración pictórica constituye uno de los espacios más atractivos e históricamente significativos de la catedral. Cisneros sabía de la importancia y el significado que para la Iglesia y para la influyente archidiócesis toledana tenía la creación de un nuevo espacio en la catedral, conocida ya como La Rica, y que este fuera además de la sala capitular el lugar de encuentro y toma de decisiones del Cabildo. En 1504 se comenzaban las obras de carpintería de lo blanco, pero no será hasta el 17 de junio de 1517 cuando los canónigos se trasladen hasta esta nueva sala, aunque todavía algunos años después continuarían haciéndose obras menores. Esta sala será testigo desde entonces del paso de la historia y del día a día de un centro cultural y económico de singular importancia, como era la SEO toledana. Aquí se tomarán decisiones de singular trascendencia para la historia de España. Se suscribirán contratos, como el encargo del expolio al Greco. Se hablará de obras mayores y menores, se elegirán canónigos y dignidades, prebendados y capellanes, en reuniones secretas apenas iluminadas por unas velas. Se decidirá el traslado de la custodia de Arfe a Cádiz ante la certeza de la invasión francesa y demás avatares, todos ellos anotados en la historia de España y de la Iglesia en Toledo. Juan de Borgoña será el elegido. Había llegado a Toledo en torno a 1494, tras una más que probable estancia en Italia. Se inició al servicio de la catedral como fresquista, esa técnica infrecuente en nuestro país, pero que en Italia define el Renacimiento por antonomasia, al ser la técnica más adecuada para el nuevo concepto de arte figurativo que los artistas italianos llevarán por toda Europa. Precisamente, la constatación de la técnica utilizada por Borgoña es uno de los primeros hallazgos de este trabajo de restauración. Pintura al óleo, no frescos, como tradicionalmente se había establecido. Así comienza el camino para ir redescubriendo los destellos de un genio, Juan de Borgoña. Encontramos un maestro, Juan de Borgoña, en su entera plenitud. Su entera plenitud porque él debía ser un orgullo personal de haber interpretado la iconografía que le habían indicado por parte del cardenal Cisneros y haberlo plasmado en los muros perfectamente. Un gran dibujante, un gran maestro, y ha dejado, como todo el mundo conoce, una estela bastante importante en diversos pintores que se quedaron en esta catedral, incluso en Toledo. Entrar en el alma de Juan de Borgoña fue el propósito del equipo dirigido por Antonio Sánchez Barriga y el reto cumplido 10 meses después al contemplar estas pinturas que han ganado en color, tridimensionalidad y perspectiva. Estamos muy orgullosos, estamos muy contentos de cómo hemos logrado recuperar a Juan de Borgoña. En este sentido, os puedo decir que muchos de los componentes del equipo, incluso al lado mío está el arquitecto de la iluminación de la Casa Erco, y creo que merece la pena el esfuerzo de 5 años de preparando el proyecto y 1 año de trabajo. A lo largo de todo este tiempo se han sucedido las visitas de obras donde se estudiaba el plan de trabajo y se cotejaban los avances de este largo proceso de restauración. Jaime Castañón, arquitecto de la Santa Iglesia, Catedral Primada, ha velado por la excelencia de estos trabajos, cuyos resultados se pueden contemplar y que tienen como principal impulsor y mentor al Cabildo de la Catedral Primada.
Es un paso adelante importante, porque esto es una joya de la catedral, una de las joyas importantes que tiene la catedral, pues es esta sala, ¿no? Y esto ha sido un paso realmente muy importante, porque no solamente ha sido una restauración, sino que ha sido una adecuación también a las técnicas actuales, tanto de climatización y iluminación, que es vital, ¿no? La iluminación es vital. Si tú tienes una mala iluminación, no ves la calidad del trabajo, pero con una buena iluminación sí. La secuencia narrativa de episodios de la vida de la Virgen se inicia por el muro sur, con 4 escenas: el abrazo en la Puerta Dorada, el nacimiento de la Virgen y su presentación en el templo, y la Anunciación. La serie se interrumpe con la gran escena del juicio final, en la que los condenados portan carteles de letras que identifican sus pecados: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza, por encima de una inscripción en caracteres romanos: Iustitie cultus silentium, que remite al 11º Concilio Toledano del año 675 y que quiere ser un consejo para los canónigos que eran convocados a esta sala para tomar decisiones. El silencio es culto de la justicia. Tras el juicio final, la secuencia pictórica se reanuda con 5 episodios: la visitación a Santa Isabel, la purificación de la Virgen en el templo en la circuncisión, el tránsito y la asunción, y fuera de cualquier secuencia temporal, la imposición de la casulla a San Ildefonso, imagen iconográfica por excelencia de la Iglesia toledana. En el muro de Levante aparecen 3 escenas de la Pasión de Cristo: un descendimiento de Cristo de la cruz, una piedad en la que la Virgen centra la escena en actitud de oración sobre el cuerpo de Cristo tendido sobre sus rodillas, y la resurrección, en la que no está la Madre. Juan de Borgoña recibió por las 13 escenas elegidas de la vida de la Virgen María 175.000 maravedíes, desde el abrazo en la Puerta Dorada como concepción de la Virgen María al juicio final, que se pagaron a 11.000 maravedíes cada una. Los trabajos de restauración se han prolongado durante 10 meses y han conseguido devolver el color, la perspectiva y la tridimensionalidad a la gran obra de Borgoña en Toledo. Un equipo dirigido por Antonio Sánchez Barriga, que ha trabajado centímetro a centímetro para recuperar estas pinturas a su estado original 500 años después. Como ocurre en muchas restauraciones de estas características, uno de los principales problemas era retirar lo que la mano humana había provocado siguiendo antiguos y obsoletos criterios de conservación. A mediados del siglo XVIII se repintó casi todo con óleo, porque no sabían limpiar. O sea, al limpiar se dañaban la pintura, entonces decidieron pintar encima, para darle un tono mucho más fuerte, ¿no? Pero los pintores antiguos pintaban con colores muy potentes, muy fuertes. ¿Por qué? Porque estaba iluminado con velas. El trabajo de recuperación de las pinturas se divide en 3 etapas: las catas estratigráficas, la fijación del soporte y la reintegración. En las primeras semanas de trabajo se procedió a los procesos de limpieza y reparación de grietas y desperfectos. Ahora mismo estamos en pleno proceso de limpieza, hemos retirado la primera capa de suciedad superficial y ahora ya estamos actuando sobre los repintes que comentaba Antonio. Entonces trabajamos con la colocación de papetas, con retención de la solución limpiadora para ablandar y poder retirar esas capas superficiales. Para la limpieza y eliminado de repintes se utilizan técnicas tradicionales con productos no invasivos que garantizan que lo que finalmente veremos sea el color y los trazos diseñados en un principio por Juan de Borgoña. Primero, antes de empezar el trabajo, siempre tomamos muestras y las mandamos a analizar para saber qué es lo que tenemos y con qué estamos trabajando. Una vez que sabemos cuál es el producto, aplicamos pues una serie de normas que tenemos nosotros ya para trabajar y sobre todo la experiencia. La experiencia te hace saber hasta qué punto quieres llegar.
Y dentro de ese punto al que tú quieres llegar, siempre está la dirección facultativa que te dice el límite. A escasos centímetros, con la luz suficiente y pertrechados de algodón, agua y jabones neutros. Son las armas de trabajo de los restauradores que han trabajado en las labores de limpieza de la sala capitular de la Catedral Primada. A muchos metros de altura y a escasos centímetros de las pinturas de este maestro italiano, se trata de un trabajo minucioso, no apto para impacientes. Hay que ir despacio porque también hay intervenciones anteriores que en algunos casos conviene conservar. Entonces hay que ir valorando y seleccionando un poco en la limpieza. Cada zona, cada color tiene un comportamiento diferente y, en fin, pues sacando la belleza de estos colores a la luz. Desde Italia ha llegado Francesco Giovannoni. No es la primera vez que trabaja en la Catedral Primada, aunque ha desarrollado su trayectoria laboral en otros enclaves artísticos de singular calidad. La prima volta ho trabajato alla Capilla de San Blas 15 anni fa. Después ho fatto la Capilla de Santiago, la sacrestia e ora esto. Io sono un privilegiato. Sí. È una fortuna trabajare qui. Gracias a estos trabajos de restauración se han descubierto importantes hallazgos que hacen replantearse todo lo que hasta este momento se había escrito sobre Juan de Borgoña. Según la analítica físico-química investigada, la pintura está realizada con aceite. Luego la técnica es al óleo sobre yeso en doble capa, una mezclada con arena y una última fina que en el siglo XVIII se denominaba blanquillo. Sobre esta se aplicaba una mano de aceite para que el yeso no absorbiera. Finalmente, se realizaba el dibujo con tinta y pluma de ave. Los restauradores aprecian estas diferencias en el contacto diario con la obra. È una pittura molto particolare perché io sono abituato a restaurare la pittura murale in affresco. Questa è una pittura murale a olio, quindi è tutto diverso il tipo di restauro. Per questo mi piace, è una nuova esperienza per me questa. Tras estos hallazgos, la denominación adecuada de estas pinturas debería ser pintura mural al óleo, diferenciándola con las otras pinturas murales presentes en la propia catedral, como la sacristía de Lucas Jordán, que sí es al fresco, o la sacristía de Claudio Coello, que es pintura mural al temple. Para estos profesionales es todo un privilegio desarrollar y ampliar sus conocimientos en este entorno. Estando tan cerca, pues conoces su modo de pintar y cómo él entiende la pintura. Eso es bonito porque lo vas descubriendo, aprendes a la vez que la curas, pues también aprendes. Todo proceso de restauración lleva anexo un estudio histórico y documental que ayuda a conocer más sobre el desarrollo y contexto de la obra. En el caso de la sala capitular, la principal fuente histórica está en el archivo del Templo Primado, un lugar donde encontramos todos los avatares de 6 siglos de historia de la sala capitular, desde el primer encargo realizado por Cisneros hasta nuestros días. Entre libros y documentos encontramos al historiador Juan Luis Blanco. Él ha sido el encargado de realizar el estudio histórico complementario al proceso de restauración de la sala capitular de la Catedral Primada. Teniendo como referencia el fondo de obra y fábrica durante los últimos meses, este historiador, que ya trabajó en la Capilla de San Blas y en otras restauraciones realizadas en el Templo Primado, es el encargado de encontrar toda la historia de esta sala desde el primer encargo realizado por Cisneros hasta nuestros días. De forma paradójica suele suceder que las intervenciones más cercanas en el tiempo son las peor documentadas, pues porque quizás la estructura de la obra y fábrica en este caso no estaba tan engrasada como en aquellos tiempos, ¿no? Y las intervenciones estaban más espaciadas en el tiempo. La labor del historiador es fundamental para recomponer la historia de la sala capitular. En este archivo ha quedado constatado todo lo que se hizo en esta sala desde los primeros planos, como es el caso de este dibujo de Nicolás de Vergara el Joven, los encargos a Juan de Borgoña, los pagos, las primeras restauraciones encargadas a Blas de Prado. Trabajando codo con los restauradores y siguiendo las pistas dejadas en la propia pintura y en los archivos, se pretende recomponer una historia de 600 años, aunque en ocasiones hay lagunas. Sabemos que en 1923 se tocó el zaguán
se restauró el zaguán y con esa pista estamos intentando extender, o si fue el caso, ¿no?, la intervención al interior de la sala capitular. El escrutinio de cada uno de estos libros puede dar lugar a nuevos hallazgos. Por ejemplo, en este caso, la coincidencia en el tiempo del pago de dos de las grandes obras impulsadas por el Cabildo, el expolio al Greco y la primera restauración de la capitular, abonada a Blas de Prado. De ambos pagos quedó constancia en el libro de cuentas correspondiente y que se conserva en el Fondo de Obra y Fábrica de la Catedral. Exteriormente, la estructura de la sala capitular forma una especie de edificio adosado al gran ábside, con sus fachadas de piedra granítica y su último piso de ladrillo. Aquí existía un artilugio de ganchos salientes de hierro de los que se colgaban los cirios para que se secaran. Era la cerería. Una vez comenzada la rehabilitación de la sala capitular y como ocurre en otros proyectos de estas singulares características, hay que contar con el elemento sorpresa. Y así ha sido también en este caso. Comenzó con la técnica de realización de las pinturas, al óleo, no al fresco. También ha habido sorpresa en lo arquitectónico, pues ha aparecido una ventana oculta tras unas pinturas que nos hablan de la factura original de esta sala. Pero el hallazgo es que el edificio es una reutilización, que se creía que fue una construcción por el Catedral de Cisneros. Luego no es una construcción nueva, es un edificio antiguo que ha sido comprado y luego añadido a la catedral. Para la documentación de estos trabajos de restauración cabe destacar este dibujo, sin firma, pero con toda la probabilidad, obra de Narciso Tomé, maestro mayor de la catedral, en el que se proponen dos soluciones para un cambio del pavimento de la sala capitular, optándose finalmente por el de la izquierda, probablemente por su más sencilla ejecución. Fue realizado entre los años 1740 y 1742. El pavimento de la sala capitular está dividido en dos sectores, que presentan el mismo diseño barroco, formado a base de mármoles de colores embutidos. El segundo sector, el llamado circo o lugar donde se reunía el capítulo catedralicio, no se pavimentó hasta 1802-1805. Con buen criterio, el Cabildo optó por repetir el diseño de Tomé. Así pues, aunque en dos etapas diferentes, separadas por más de 60 años de diferencia, el pavimento de la sala capitular alcanzó un aspecto uniforme, por lo menos en cuanto a su diseño se refiere. Quedó dividido en dos secciones iguales, delimitadas por encintados de mármoles blancos y negros. El dibujo de cada una de ellas está basado en un entramado de mármol blanco que nace de una flor central en rojo, que se complementa con mármoles grises, azulados y amarillos. Un estilo no muy diferente a los diseños decorativos del altar del transparente catedralicio o a los del proyecto del camarín del sagrario del altar mayor, del mismo autor, Narciso Tomé. Devolver la luz a la luz, pero sin quitar un ápice de protagonismo a las pinturas de Juan de Borgoña. Así es la propuesta que se materializa en la nueva iluminación de la sala capitular de la Catedral Primada. Gracias al acuerdo firmado a finales del 2017 entre el deán del Cabildo y los responsables de la Fundación Endesa, en paralelo al trabajo de restauración, se han realizado las obras de la nueva iluminación de la sala capitular. La empresa ERCO ha realizado este proyecto que buscaba la reproducción fidedigna de los colores utilizados por Juan de Borgoña, gracias a la utilización de LED de 3000K con un índice de reproducción cromática excelente. Ver, mirar y contemplar es el desarrollo que han realizado desde esta empresa para proveer de luz a este espacio único de singular valor artístico. Hay un tercer estadio que es mucho más complejo, que es la luz para contemplar, ¿no? Que es donde nosotros lo que hacemos es jugar en la interacción entre la luz y la percepción del observador, y ahí es donde tratamos de conseguir ese punto de equilibrio y de atracción para que la obra de arte genere ciertas vibraciones en el observador. En la iluminación de este espacio se han dispuesto 34 proyectores para la iluminación de las pinturas murales, 40 proyectores con óptica de regulación de contornos para la iluminación de los retratos y 14 luminarias para la iluminación indirecta del artesonado. Uno de los grandes retos que ha asumido el equipo de diseño y proyectos de ERCO era conseguir una nueva iluminación que no restara protagonismo a este espacio artístico. Cuando miras a tu alrededor y también miras el artesonado, los deslumbramientos siempre están ahí. A partir de ese aspecto hemos dirigido la mirada hacia un proyector
que evita los deslumbramientos. Entonces, ese aspecto, esas características técnicas de la luminaria, del proyector, va a impedir precisamente el deslumbramiento. Los hemos colocado agrupados precisamente para ser respetuosos con todo el edificio, con todo el espacio, y que no tenga más protagonismo que el que deben tener, que es dar luz a la obra. Con la utilización de LED de última generación se dota a la instalación de un sistema de iluminación con ausencia total de mantenimiento durante los próximos 40 años. Un proyecto felizmente concluido que hace que la sala capitular cuente con un sistema de iluminación de vanguardia que cuida la conservación de las obras expuestas, reproduce de forma exquisita los colores originales, muestra las obras de forma confortable y es altamente eficiente. Dentro del proyecto de restauración se han incluido importantes mejoras para garantizar la mejor conservación de toda la sala. Para todas estas labores se ha buscado siempre a los mejores profesionales, contando siempre con la participación de empresas de la propia ciudad. Estamos en Toledo y se utilizan las empresas de Toledo para hacer todo esto, teniendo en cuenta pues que aquí en total están interviniendo mucha gente, carpinteros de Toledo, los cerrajeros también son de Toledo, los del aire acondicionado, electricistas, o sea que son personal de aquí, ¿no? Hay 21 personas que están de alguna manera interviniendo en la restauración de la sala capitular. Techo, armadura o bóveda con artesones de madera, piedra u otros materiales y con forma de artesa invertida. La definición técnica del artesonado queda corta cuando contemplamos la obra que cierra la sala capitular de la Catedral Primada. Así es el cielo del Cabildo, con sus estrellas y lazos. Los trabajos para su construcción se iniciaron en 1504 y fueron concluidos por su artífice, Francisco de Lara, en 1508. Ese mismo año se pagó su policromía a los colaboradores de Borgoña, Diego López, Luis de Medina y Alonso Sánchez, mientras que en 1509 se les abonó la pintura de su arrocabe, su alícer o friso, poblada también de motivos a la romana. Dentro del proyecto de restauración de la sala capitular se incluyó una partida para la revisión y limpieza de esta pieza singular. Se ha hecho una fijación sobre todo de la capa de oro, y luego se ha hecho unos pequeños retoques porque las faltas eran muy pequeñas, ¿no? El artesonado, como podrán comprobar después de la limpieza, es espectacular. Cientos de casetones colocados en forma de cruz, las armas de la iglesia y del cardenal Cisneros, conchas y florones pintados de azul brillante y el pan de oro forman un conjunto único, un cielo de oro para cubrir el alma de la dives toletana. Nada comparable se había producido en Castilla hasta la fecha de esta obra, encargada por el cardenal Cisneros y el canónigo Diego López de Ayala, su amigo y hombre de confianza, como si de una réplica a escala reducida de la Capilla Sixtina de Roma o de algunas de las salas de su biblioteca. Paralelo que establecen algunos autores, destacando la serie de retratos de los arzobispos toledanos que se incluyó por debajo de los frescos. Unos serán imaginarios como el de San Eugenio, otros naturalistas como el de don Pedro González de Mendoza, o el del propio Cisneros, Guillermo de Croix y don Alonso de Fonseca, una senda por el episcopologio toledano que se ha mantenido hasta nuestros días. A lo largo de esta galería encontraremos las imágenes de los arzobispos Gaspar de Quiroga, de Luis de Velasco y Bernardo de Sandoval y Rojas, de Luis Tristán, Baltasar de Moscoso Sandoval, de Francisco Ricci o de Pedro Iguanzo, de Vicente López. Una pequeña muestra de grandes pintores de todas las épocas que estuvieron al servicio de la catedral. Y tras este trabajo, ante nuestros ojos, como lo contemplaron hace 500 años, se abren las puertas de la sala capitular. Coincidiendo con la solemnidad de San Ildefonso, patrón de Toledo, el alma de la dives toletana se ofrecía al hombre del siglo XXI. Se ponía así punto y final a un proyecto multidisciplinar en el que han estado implicados una treintena de profesionales. Ha sido posible por tener un gran equipo de empresas con sus técnicos que ayudaron a desarrollar las soluciones necesarias de climatización, de iluminación, carpintería, sistemas de seguridad y, ante todo, un equipo de restauradores que, con gran experiencia y cualificación,
han logrado día tras día volver a extraer de la oscuridad las originales pinturas, ayudando a dinamizar las normas necesarias de conservación museística. El deán de la catedral agradecía las ayudas recibidas por diferentes fundaciones del ámbito privado. Ha sido un esfuerzo importante también en el orden económico, en torno a los 600.000 euros, de los cuales 200.000 han sido aportados por el Cabildo y el resto por fundaciones privadas, valientes y con buen criterio. Es el caso de la Fundación Endesa, que ha aportado el montante total, 200.000 euros, de lo que ha supuesto la nueva iluminación de la sala capitular, realizada acorde a los criterios de respeto absoluto a la obra artística. Para la Fundación Endesa, iluminar es un arte. A la restauración integral de las pinturas y del artesonado efectuado por la Fundación ACS, se han unido las técnicas más avanzadas de la optimización y eficiencia energética. El señor arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza, agradecía el trabajo realizado por los profesionales, la mano tendida por parte de las fundaciones privadas que han colaborado en este proyecto y el impulso que en todo momento ha tenido por parte del Cabildo Primado para recuperar otra de las piezas destacadas de la historia del arte y que es además historia de la Iglesia de España. Estas intervenciones en nuestro patrimonio han abierto el camino justo para entender a través de la obra de arte el sentimiento religioso y litúrgico, que es en verdad la correspondencia con la memoria auténtica de nuestra propia historia. Una historia que en la sala capitular envuelve, rodea y gira en una exuberancia que solamente pudo lograr la iniciativa y propuesta del cardenal Cisneros. 500 años después de que Cisneros encargara esta magna obra a Juan de Borgoña, el introductor del Renacimiento en España, la sala capitular vuelve a lucir estas espectaculares pinturas que conforman el alma de la Catedral de Toledo.